Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos estudiantes del Colegio María del Ángel en la Academia 1. Hoy vamos a contar una de las historias de las haciendas más famosas del Perú, la Hacienda Guando. ¿Han probado alguna vez esta naranja sin pepa? Pues te cuento que esta delicia nació ahí. Acompáñanos a descubrir más. La Hacienda Guando, ubicada en Huaral, Perú, fue fundada alrededor del año 1820 y permaneció en manos de la familia Graña durante más de un siglo. A lo largo de las generaciones, desde el bisabuelo Don Andrés de los Reyes hasta los Graña Elizalde, la hacienda fue testigo de una historia de esfuerzo, innovación y esplendor. El periodo más importante comienza cuando Antonio Graña Reyes llega a Guando con su esposa Victoria Elizalde y sus 6 hijos: Antonio, Fernando, Carlos, Jorge, Rafael y Victoria. El mayor tenía solo 11 años y los menores, los mellizos, apenas 1 año y medio. Antonio trajo consigo una misión clara: introducir nuevas variedades de cítricos. Desde Estados Unidos importó la naranja Washington Apple, así como toronjas californianas y mandarinas. Para adaptar estas frutas al clima peruano, él contrató a expertos italianos en injertos, logrando que la naranja Guando se convirtiera en una de las más famosas del Perú. La fruta se exportaba a países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, entre otros. Y Guando se volvió un símbolo de calidad. El auge de la hacienda se dio entre las décadas de 1930 y 1960. Diariamente salían 2 tráilers cargados de naranja hacia Lima y el extranjero. La hacienda llegó a emplear hasta 600 trabajadores, incluyendo 350 estables. Tras la muerte de Antonio Graña Reyes en 1938, sus 6 hijos heredaron la propiedad. Sin embargo, en 1949, Antonio y Fernando Graña Elizalde compraron las acciones a sus hermanos y se quedaron como únicos dueños. Los demás hermanos, entre ellos Victoria Graña, se mudaron a Lima, se asociaron con los Montero y fundaron la empresa Graña y Montero, una de las más reconocidas en ingeniería y construcción en el Perú. Bajo el mando de Antonio y Fernando, la hacienda alcanzó su máximo esplendor. Amaban el campo, los caballos de paso, los gallos de pelea, las fiestas taurinas. Fernando incluso fue compadre del torero español Manolete, y Guando recibía visitas de toreros legendarios como el Cordobés y Manzanares, especialmente durante la fiesta patronal del 8 de diciembre. Cada uno de los hermanos vivía con sus respectivas familias en casas dentro de la hacienda. Todo fue prosperidad hasta la llegada de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado en los años 70, que expropió la hacienda y la entregó a cooperativas de trabajadores sin preparación ni recursos. Sin el conocimiento agrícola necesario, la producción cayó, las plantas se enfermaron, se perdió gran parte del legado. Hoy, Guando es recuerdo de una época dorada en la historia agrícola del Perú. Su fama se mantiene viva gracias a la leyenda de sus naranjas sin pepa, sus jardines encantados, sus caballos campeones y sobre todo por el legado de Antonio y Fernando Graña, quienes con visión y trabajo llevaron el nombre de Guando al mundo entero. Tenía varias características, como dentro y fuera. Por ejemplo, en la casa, que era una casa grande, podíamos encontrar al entrar 2 chimeneas, y esas chimeneas solo se prendían en invierno. También podíamos encontrar una puerta que daba directamente hacia una capilla, que tenía solo acceso a la familia. También había un pozo, que en ese pozo ocurrieron muchos casos de 12 niños fallecidos, que eran hijos de los trabajadores de ese lugar. Y también habían varias habitaciones, que esas habitaciones, 3 eran las especiales. La habitación principal de don Fernando y la señora Pina, que en esa habitación se podía encontrar un baño con jacuzzi, un armario grande y una puerta que dirigía hacia un balcón, donde don Fernando salía y se podía encontrar con la vista de su cancha de golf, el río, sus cultivos y un parque. En la segunda habitación, que era de la hija mayor, Daniela, ella, por ser hija mayor, tenía más privilegios.
en la cual tenía un armario grande con un baño con jacuzzi y una puerta que se dirigía hacia un jardín de flores artificiales. También había la habitación de las hermanas gemelas, que eran Charlotte y Micaela, la cual tenía dos armarios, uno para ropa fina y otra para ropa de campo. Y también había un mirador que se dirigía hacia el campo y ellas podían ver la vista de ahí. La familia tenía caballos de carrera porque ellos practicaban el deporte que era el polo. Al exterior de la casa podíamos encontrar lo que era una piscina, que esa piscina fue hecha en el año 1938, teniendo de 3 a 4 metros de profundidad y solo contenía pura agua de manantial, y ahí solo se bañaban las hijas de la familia Graño. Simplemente era para las hijas, no entraban otras personas. Pero lo que le hacía especial a esa piscina era que tenía un diseño de un búho. También podíamos encontrar lo que era un estacionamiento que solamente eran para la familia, donde metían sus autos. Lo más sorprendente de la familia era que era una familia humilde, con su población, les daban trabajo, les ofrecían de todo, nunca negaron nada. Esa hacienda tiene 1.450 hectáreas, se fundó en el 1820, tiene 204 años de antigüedad cumplidos actualmente. La hacienda lo siguen manteniendo y la casa sigue siendo igual que esa época, solo que al ser una casa construida de adobe, barro y paja, no ha tenido ningún defecto. ¿Por qué? Porque así haya habido temblores o terremotos, la casa se ha ido manteniendo y no se ha hecho nada. Pero sí se ha barnizado, por lo que la madera es de cedro. Y para mantener eso se tiene que cuidar. Actualmente la casa está para guías turísticas nocturnas y de días. Pero curiosamente en las guías nocturnas se escuchan ruidos, como pasos que corren o cierran puertas, y también llanto se ve. En la parte de la estructura de la entrada de la hacienda Wando, habían 2 leones que custodiaban el acceso a la entrada, al igual que también baldosas españolas, que le importaban de España. Al igual que la familia también tenía establos, donde criaban animales como caballos de paso o de carrera, también toros de lidia y gallos de pelea. Económica y el terreno. Esta hacienda fue una de las más grandes del país. Tenía más de 2.000 hectáreas de terreno, lo que equivale a más de 2.800 canchas de fútbol. Era tan grande que dentro tenía canales de riego, carreteras internas, casas, almacenes, su propia planta empacadora, una pista de aterrizaje y hasta canchas de vóley. La hacienda no solamente producía frutas, también representaba un modelo de haciendas del siglo XX, donde una de las pocas familias como los Graña, dueños de la hacienda Wando, tenían muchísimo poder económico. Se calcula que más de 1.000 habitantes vivían allí y trabajaban, muchos con sus familias por generaciones. Había incluso escuelas y servicios dentro de la hacienda. Por eso, en 1969, durante el gobierno de Juana Velasco Velardo, ocurrió una reforma agraria. El Estado expropió la hacienda y entregó las tierras a los trabajadores buscando más justicia. Y la producción agrícola. Wando se hizo famosa por un producto estrella, la naranja Wando, también conocida como Washington Navel. Era única porque no tenía semillas, era muy dulce y fácil de pelar. Pero eso no era lo único que se producía en Wando. También cultivaban mandarinas, papayas, plátanos, algo de algodón y hasta tenían caballos que el dueño lo utilizaba para jugar el polo. Las frutas eran tan buenas que se exportaban a Estados Unidos, Europa y Sudamérica. En Lima, si veías una naranja grande y simplemente decías, es Wando. La hacienda usaba tecnología moderna como tractores, sistemas de riego por gravedad, maquinaria agrícola y una planta donde se lavaban, seleccionaban y empacaban las frutas para exportarlas.
Todo eso convirtió en Wando en un símbolo de producción eficiente, pero también de desigualdad. ¿Qué queda de Wando hoy en día? Después de la reforma agraria, la hacienda fue dividida entre los trabajadores, pero con los años muchos vendieron sus tierras y gran parte de la propiedad desapareció como tal. Hoy, Wando ya no es solamente una hacienda, pero la zona sigue siendo agrícola y algunas familias aún cultivan las famosas naranjas Wando. Aunque ahora se produce en menor escala, las construcciones originales como las casas patronales, almacenes y zonas de cultivo todavía existen y muchas están abandonadas o fueron transformadas, pero siguen siendo parte de la memoria local. Visitar a Wando hoy es caminar entre el pasado y el presente y ver cómo una hacienda puede contar la historia del Perú. Finalmente, la hacienda Wando no solo fue un campo lleno de árboles frutales, fue una fábrica de trabajo, de exportación, de lucha y de cambios. Nos enseña cómo el Perú pasó de un modelo de haciendas dominadas por unos pocos a un país que buscó igualdad a través de la reforma agraria. También nos recuerda que detrás de una naranja sabrosa hay historia, esfuerzo y tradición. Por eso hablar de Wando es hablar de economía, de política y de identidad nacional. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo con tus amigos, deja un comentario y sigue aprendiendo con nosotros sobre la historia del Perú. Eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.